Hola a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar hoy con la explicación de leyes de exponentes. Objetivos. Vamos a definir qué son potencias y qué son las leyes de exponentes. Vamos a identificar las partes de la potencia, explicar cómo se lee y se escribe las potencias y definir y resolver las leyes de exponentes. Reflexión. En la vida no hay premios ni castigo, sino consecuencias. Comencemos explicando lo que son las leyes de los exponentes. Las leyes de los exponentes son el conjunto de reglas establecidas para resolver las operaciones matemáticas con potencia. Es bien importante seguir este conjunto de reglas, ya que de lo contrario vamos a obtener un resultado erróneo. Y la potencia consiste en la multiplicación de un número por sí mismo varias veces. Vamos ahora a explicar lo que son las partes de una potencia. Una potencia es el conjunto de algo que le llamamos base y de algo que se le llama exponente. ¿Okay? La base y el exponente tiene algo en particular. ¿Qué es? Que la base es el número por la cual nosotros vamos a multiplicar por sí mismo. Esa es la base, ese es el número que usted va a ver grande. El exponente entonces va a ser el número de veces en el cual yo voy a multiplicar la base. Y ese conjunto entre base y exponente es lo que se le llama potencia. ¿Okay? Vamos ahora a comenzar a explicar cómo se lee y se escribe las potencias. Tenemos varios ejemplos. Comencemos con 3 y un 1 arriba. Recuerde que el 3, que es el número grande, es la base y el 1, que es el número pequeño, es el exponente. Pues bueno, siempre se lee primero la base, 3, se le añade siempre el ala, el número ala, en este caso 3 a la ¿qué? A la primera potencia, porque es un 1. ¿Qué es lo que me está diciéndome a mí? Mira, yo voy a multiplicar la base, la cantidad de veces que me dice el exponente. Pues yo voy a multiplicar el 3 una vez. Míralo aquí. Tenemos ahora 4 a la segunda potencia. ¿Por qué? Porque está elevado a un 2. O también se le puede llamar 4 al cuadrado. Pues quiere decir que voy a multiplicar el 4 dos veces. 4 por 4. Y así vamos a seguir con cada una de las potencias. Vamos a continuar. Vamos ahora a explicar potencias de números enteros con y sin paréntesis. Trabajamos primero con paréntesis. Cuando yo tengo, por ejemplo, negativo 5 a la cuarta potencia o negativo 4 a la segunda potencia, podemos observar que las bases, tanto en negativo 5 como en negativo 4, están dentro de paréntesis. Cuando están dentro del paréntesis, yo voy a multiplicar la cantidad de veces que me diga el exponente, pero esa base tiene que llevar su signo. Por ejemplo, tengo aquí negativo 5. Pues yo voy a multiplicar 4 veces por el negativo 5. Mírelo, negativo 5 por negativo 5. Negativo 5 por negativo 5 y negativo 5 por negativo 5. Eso es lo que me dice a mí las reglas de la potencia cuando yo tengo paréntesis. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia cuando yo tengo un número par y tengo un número impar en la potencia, o sea, en el exponente? Cuando yo tengo en el exponente, observe, aquí tengo un 4 y tengo un 2. Como son exponentes pares, el resultado final siempre va a ser positivo. ¿Qué son números pares? Todo número que termine en 0, 2, 4, 6 y en 8. Si terminan en esos números, son pares. Quiere decir que el resultado siempre va a ser positivo.
Si el exponente es un número impar, como por ejemplo tenemos el 5 y el 3, bueno, el resultado final va a ser negativo. ¿Qué son impares? Todo lo contrario a par. O sea, todo número que termine en 1, 3, 5, 7 y termine en 9. Ahora vamos a ver potencias de números enteros sin paréntesis. Vamos ahora a explicar potencias de números enteros sin paréntesis. Por ejemplo, negativo 5 a la cuarta potencia o negativo 4 al cuadrado. Pues bueno, lo que me dice a mí es lo siguiente. Si yo tengo mi base sin paréntesis, yo voy a multiplicar como de costumbre la base, la cantidad de veces que me diga el exponente, más sin embargo, este negativo que lleva esos números, esas bases, solamente le pertenece al valor inmediato. Por ejemplo, si yo voy a multiplicar 5 4 veces, pues el primer 5 es el que lleva el signo. ¿Ok? Por ejemplo, negativo 4 al cuadrado. Pues yo voy a multiplicar el 4 2 veces, pero el signo solamente se lo lleva el primer número. ¿Ok? Recuerde que eso es sin paréntesis. Ahora, cuando el exponente sea par o el exponente es impar, no importa. Si yo tengo, ¿verdad?, una base sin paréntesis, el resultado final siempre va a ser negativo. Siempre. Como ya aprendimos las partes de una potencia y como yo las trabajo con y sin paréntesis, vamos a comenzar con las leyes de exponentes. Vamos a comenzar con la ley de exponente cuando el exponente es un 1. Lo que me indica a mí es que todo número racional elevado a exponente de 1, el resultado va a ser el mismo. Ejemplo, 3 cuartos a la primera potencia, pues el resultado va a ser 3 cuartos, el mismo. Ejemplo, 9.99 a la primera potencia, pues el resultado va a ser el mismo. Y es bien importante que usualmente cuando uno está trabajando con exponente de 1, por lo regular no se escribe el 1. ¿Ok? Vamos ahora con exponente 0. Todo número racional distinto de 0 que tenga como exponente el 0 tiene como resultado el número 1. Por ejemplo, 7 octavos. Si yo tengo 7 octavos a la 0 potencia, el resultado siempre va a ser 1. ¿Okay? Si yo tengo 15.8 a la 0 potencia, el resultado siempre va a ser 1. Y si yo tengo un número negativo, como por ejemplo negativo 903 a la 0 potencia, el resultado sigue siendo un 1. Vamos a comenzar ahora con exponente negativo. Si tenemos una potencia con exponente negativo, tenemos que invertir la base y cambiar el signo del exponente. Importante, estamos observando que nuestra base está en paréntesis, ¿ok? Cuando nuestra base está en paréntesis, ese negativo 3, en este caso, ¿verdad?, esa potencia le pertenece a todo lo que yo tenga adentro de ese paréntesis. ¿Ok? Así que si voy a invertir este primer ejercicio, que yo tengo 2 a la negativo 3, recuerde que este 2 tiene un 1 imaginario como denominador. Si lo invierto, quedaría como 1 medio a la tercera potencia. ¿Ok? Si hubiera sido de esta forma, entonces, tenemos que recordar que en este caso sería 1 entre 2 a la tercera potencia. Le pertenece solo al 2. ¿Ok? Pues bueno, dicho esto, tenemos 1 medio a la tercera potencia, pues yo voy a multiplicar el 1 medio 3 veces. 1 medio por 1 medio por 1 medio. Aplicamos entonces las reglas de la multiplicación de fracciones, entonces nos va a dar a 1 octavo. ¿Ok? Ahora tenemos como ejemplo 5 medio a la negativo 2.
Pues bueno, invertimos la base y cambiamos el signo de negativo a positivo. Y voy a multiplicar 2/5 ahora 2 veces. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a darle ahora un número un poco más complicado. Por ejemplo, 5 a la negativo 2 entre 2. ¿Ok? Pues, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que invertirlo. Pero en este caso, como mi 5 y mi 2, que son las bases, no están dentro de paréntesis, el 2 se mantiene en su lugar porque su potencia es positiva, el 1 es positivo, así que él se mantiene en su lugar. El que va a bajar es el 5, ¿ok? Y pasa a multiplicar con el número porque van a quedar juntitos. Y ese 5 ahora pasa al denominador, pero el 2, el negativo 2, pasa positivo. ¿Y qué me queda arriba? Pues me queda un 1. ¿Ok? Entonces ahí ahora se aplica la regla. Entonces me queda 25 y el resultado final sería 1 entre 50 Vamos ahora a trabajar con productos de potencias con bases iguales. Si tenemos una multiplicación de potencia con bases iguales, lo único que tenemos que hacer es repetir la base y sumamos los exponentes. Ejemplo, tenemos 7 al cuadrado por 7. Pasamos el 7 y sumamos los exponentes. Sumamos este 2 más el 1. Y nos quedaría como 7 a la tercera potencia. Quiere decir que vamos ahora a multiplicar el 7 3 veces. 7 por 7 por 7. ¿Okay? Vamos a dar otro ejemplo. Negativo 1/6 a la tercera potencia por negativo 1/6 a la segunda potencia. Pues pasamos la base negativo 1/6 y sumamos el 3 y el 2. ¿Okay? Entonces quiere decir que quedaría como negativo 1/6 a la quinta potencia, multiplicando el negativo 1/6 5 veces. Vamos ahora con el cociente de potencias con bases iguales. Vamos, al igual que la anterior, si las bases son iguales, pasamos la base. En este caso la base sería negativo 8, pero a diferencia de la multiplicación, es que en la división los exponentes se restan. Así que restamos 5 menos 3. Y nos quedaría negativo 8 a la segunda potencia y multiplicamos negativo 8 por negativo 8. Tenemos ahora 5 medio a la novena potencia dividido a 5 medio a la séptima potencia. Se pasa la base, vamos a pasar la base, pero los exponentes se restan. Y nos quedaría 5 medio a la segunda potencia. Quiere decir que voy a multiplicar 5 medio 2 veces. ¿Ok? Vamos ahora a trabajar con los productos y cocientes de potencias con bases diferentes. Es bien importante saber que para multiplicar o dividir potencia de distintas bases, pero tiene distinto exponente, no lo podemos trabajar. Hay que trabajarlo todo por separado. ¿Ok? Así que no aplica ninguna de estas propiedades. Más sin embargo, si tenemos multiplicación o división de potencia, pero tenemos el mismo exponente, sí se puede trabajar. Veamos primero la multiplicación. Si yo tengo, por ejemplo, 3 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, yo puedo trabajarlos por separado o simplemente multiplicar las bases 3 por 2 por 3 y luego lo puedo elevar al cuadrado, porque el resultado siempre me va a dar el mismo. ¿Ok? Si yo tengo división de potencia con el mismo exponente,
va a pasar exactamente lo mismo. Yo puedo trabajar el 8 entre 2, que eso me va a dar a 4, y luego lo puedo elevar entonces a la potencia. Pero es bien importante recordar que yo tengo que tener el mismo exponente. De lo contrario, hay que trabajarlo por separado. Vamos ahora a trabajar potencia de una potencia. Lo que me indica a mí es que si yo tengo un número elevado a una potencia, pero todo eso está elevado a otra potencia, pues mire, lo que vamos a hacer con esas potencias es multiplicarlas. Así que la base pasa igual y multiplicamos este 3 por el 3, resultando entonces con otra potencia. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. ¿Okay? Y ya como de costumbre resolvemos multiplicando el 2 9 veces. Tenemos ahora, por ejemplo, 2 tercios a la segunda potencia a la tercera potencia. Pues pasamos la base y multiplicamos los exponentes. Y como de costumbre, resolvemos multiplicando 2 tercios 6 veces. ¿Okay? Hemos terminado todo por hoy. Hemos trabajado con leyes de exponente. Repase, estudie y practique. Hasta la próxima.